A continuación vamos a medir varios tipos de diodos. Esto se realiza en la escala de diodos, que la tenemos aquí. El primer diodo que vamos a medir es el diodo común o diodo rectificador. Se mide de la siguiente manera. Aquí vemos que polarizado inversamente el diodo no muestra lectura. Quiere decir que el diodo está en buen estado. Cuando lo polarizamos correctamente, el diodo nos muestra una lectura de 656 ohms. Ahora vamos a realizar la medición de un diodo Zener. Como podemos ver, cuando lo polarizamos inversamente, este no nos da lectura. Pero al polarizarlo correctamente, este nos da una lectura que es de 706 ohms. Ahora vamos a hacer la medición de un diodo SMD. Como podemos ver, al polarizarlos inversamente no nos da medida, pero al polarizarlos correctamente, este debería medirme. Como no nos midió nada, quiere decir que este diodo está en mal estado. Medición de un diodo encapsulado. Como podemos ver, al polarizarlo correctamente, este nos dio una medida que es de 186 ohmios, de 156 ohmios. Pero al polarizarlo inversamente, este no nos debe medir nada. Como se puede contactar, se ve que no midió nada. De un puente de diodos encapsulado. Como podemos ver, aquí tenemos el positivo y el negativo. Al nosotros hacer la polarización inversa, este no nos tiene que medir entre la pata positiva y la negativa. Como podemos ver, este no nos midió nada, pero al polarizarlo correctamente, este nos tiene que medir. Como podemos ver, nos midió 1497 ohms. Entre la pata negativa y la pata central, una de las patas centrales nos tiene que medir algo. Nos midió 647 ohms. También probamos con las otras dos patas. Nos midió algo parecido. Entre las patas centrales no nos tiene que medir nada. Ahora vamos a hacer la medición de las bobinas para ver si están en buen estado. Si una bobina está en buen estado, ella tiene que medir continuidad. O sea, el multímetro tiene que pitar para comprobar el estado de esta bobina. Como se puede ver, el multímetro emite un pitido. Ahora esta bobina también está en buen estado. El transformador se le miden las dos paticas para ver si tienen continuidad. Dos paticas de este lado, como se puede ver, tiene continuidad. Las dos paticas de este lado, como se puede ver, también tiene continuidad. Eso quiere decir que el transformador no tiene la bobina reventada. Como puede ver, nos da el mismo resultado acá abajo. Ahora vamos a hacer la comprobación del estado de un LED. Para hacer la comprobación de estado de un LED, colocamos el multímetro en escala de diodos. Para comprobar el estado, tenemos que ver que el LED prenda, si lo polarizamos correctamente. Como podemos ver, el LED enciende, quiere decir que está en buen estado. De una bobina SMD. El multímetro tiene que emitir el pitido que indica continuidad. Como podemos ver, la bobina no está reventada en su interior, o sea que está en buen estado. Realizar la medición de un pulsador. Como podemos ver, al nosotros presionar el pulsador, este nos muestra lectura, pero al
dejar de presionar, él no nos muestra virtudes. Esto quiere decir que está en buen estado. El fusible se mide de una manera parecida. Hay que comprobar que tenga continuidad para que esté en buen estado. Como podemos comprobar, el fusible tiene continuidad. Ahora vamos a hacer la medición de fusibles SME. Como vemos, estos fusibles tienen esta forma. Unos tienen una capita blanca y estos tienen una capita verde. Ahora vamos a realizar la medición. El multímetro tiene que emitir el pitido característico de la continuidad. Como podemos ver, este fusible se encuentra en buen estado. Como podemos ver, este también está en buen estado. Ahora vamos a realizar la medición de la resistencia de película de carbón. Como podemos ver, esta resistencia nos arroja un resultado de 52 ohms. Y ahora vamos a medir esta resistencia. Esta resistencia nos arroja un resultado de 2 ohms. Vamos a realizar la medición de una resistencia variable o ajustable. Como podemos ver, al nosotros medirla, nos da una medición de 5 ohms. Pero nosotros al graduarle su resistencia, ella nos debe aumentar hasta los 1,4 kilo ohms. Como esta resistencia se encuentra en mal estado, no la podemos graduar, pero ya se sabe que esta resistencia se mide de esa manera. Bueno, para medir una resistencia dependiente de la temperatura, a esta se le mide con un mechero. Pero en este caso, como esta resistencia está en mal estado, no mide nada. Pero se sabe que para medir esta resistencia, a medida que uno le aplique temperatura, ella va a aumentar la resistencia. Bueno, ahora le vamos a sacar la base, el colector y emisor a un transistor NPN. Para hacer eso tenemos que fijarnos en la letrita. Como podemos ver, el positivo es la pata de este lado. Entre la base y el emisor nos tiene que medir más alto que entre la base y el colector. Como podemos ver, en esta medida nos midió 250 y en esta medida nos mide 253, 255. Entonces aquí podemos concluir que la pata positiva sería entonces esa sería la base. Como esta nos midió menos, de aquí y de acá nos midió menos, este sería el colector, y de acá nos midió más, este sería el emisor. Ahora vamos a medir un transistor PNP. Este es el mismo concepto básico, pero en vez de que la base sea el negativo, va a ser ahora el positivo. Como podemos ver, de esta pata nos midió 2,61 y de esta pata nos midió 2,64. Lo que quiere decir que la base sería la pata de este lado, el colector sería la pata del medio y el emisor sería la pata de la izquierda. En vista de que no tenemos la escala de faradios, entonces utilizamos la escala de diodos. Aquí vamos a comprobar el estado del capacitor de la siguiente manera. Nosotros vamos, como la escala de diodos emite un pequeño voltaje, nosotros vamos a darle carga al condensador, sea del tipo que sea. Entonces nosotros vamos a invertir la polaridad para descargarlo, y el multímetro nos tiene que emitir un pitido en un tiempo corto o breve.
Como podemos ver, al descargar el capacitor, el multímetro pita.